Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde noche. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, verdad, que estamos hablando del concepto de los eslabones escondidos de la Biblia, verdad, y estamos hablando del tema de la geografía de la Biblia. Ya hemos hablado mucho acerca del pueblo de Israel, verdad, todo lo más hermoso que Dios hizo sobre la tierra está prácticamente en Israel, ¿sí? Sus ríos, sus lagos, sus montañas, sus desiertos, todo eso es la tierra bendita de parte de Dios, ¿sí? Pero ya hablamos mucho de ello y les dije, no nada más vamos a hablar de Israel, vamos a hablar también de las ciudades circunvecinas que hay alrededor de Israel. Y en este capítulo 5 que tenemos en nuestra historia, en nuestro estudio, vamos a hablar acerca de otras naciones también, ¿sí? También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan en esas plataformas y hagan virales estos mensajes, estos maravillosos mensajes que estamos llevando, ¿sí? También les recuerdo que por las mañanas estamos llevando a cabo la enseñanza del libro del Génesis, el Génesis todavía, ¿sí? Que nos enseñó, que nos demostró Enoc, maravilloso libro. Estamos, ¿verdad?, en la situación que vive Caín y Abel, muy bonita, ¿sí? Tenemos algo diferente, un poquito diferente a lo que conocemos en la historia, pero no fuera de un contexto, sino dentro de una realidad que podríamos llamarla como terrestre, ¿verdad? Terrenal con nosotros. Pues bien, pues nos metemos a nuestro tema y que tenemos como título Los siglos antes de Moisés, ¿sí? En este capítulo y los que siguen vamos a notar especialmente los eventos más importantes y los cambios geográficos que ocurrieron en la nación de Palestina, Canaán o Israel. Mencionaremos los demás países del mundo, siempre y cuando algunos de ellos se relacionen de alguna manera con la simiente de Abraham, el hombre elegido por Dios aproximadamente 2000 años antes de Cristo, para ser primogénito y patriarca de la nación judía hasta hoy en día, hasta este mismo instante, hasta este mismo segundo que está usted está oyendo este mensaje, o que estamos viviendo en este mundo, ¿sí? La nación de Israel es la escogida por Dios. Desde la salida de Adán del huerto del Edén hasta el diluvio universal transcurrieron aproximadamente 1656 años. Lo tenemos registrado. ¿Se acuerdan la hoja que les mostré de los años de la tierra, de los 6000 años? Apenas hace poco se los mostré. Los 4000 de parte del libro de la antigüedad. Bueno, ahí nos señala también con esas fechas. Vamos a ver si lo volvemos otra vez a poner, ¿sí? Ahí nos dice en qué fecha se llevó a cabo el diluvio universal, y la Biblia dice en qué mes y en qué mes, en qué semana, qué día de la semana y qué día de la semana comenzó el diluvio universal. Búsquenlo. Se van a sorprender. Nada más es que recuerden que vamos a ver, lo tienen que ver en base al calendario hebreo, pero si ustedes tasan el calendario hebreo como se los enseñé al calendario gregoriano, van a ver entonces en qué fecha del calendario nuestro empezó el diluvio universal. La fecha, el mes, el año, perdón, y el mes, hasta también el día. Pero bueno, los hombres después del diluvio universal vivieron en Armenia o Siria, no muy lejos del monte Ararat, hoy entre Rusia y Turquía, lugar donde encalló el arca y de donde salieron Noé y su familia en el año 2344. También lo vamos a ver en la hoja
posteriormente. Todos los hombres hablaban la misma lengua, y a medida que se multiplicaban, la maldad de ellos también aumentaba, hasta el punto de conspirar contra Dios. Nos lo revela Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. La lengua, bueno, después hablamos de la lengua. Se movieron en campamentos hacia el sureste, y les gustó la llanura que se llamaba Sinar, y que después fue llamada Ur de los Caldeos, y posteriormente Babilonia. Ahí no hallaron piedras, que abundaban en las montañas rocallosas, y en lugar de hacer casas de piedra, ahora las hicieron de ladrillos, que a base del ingenio aprendieron a utilizar el barro que allí encontraron. ¿Sí? No pudieron hacer casas de piedra, pero las hicieron de barro, porque pues era el material que había ahí. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo es que supieron? Bueno, yo nada más les recuerdo que nuestro padre Adán comió del fruto de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Si tu padre comió plátanos porque vienes del chango, ese es otro boleto, ¿eh? Pero nuestro padre Adán comió del fruto de la sabiduría, ¿eh? Sabemos perfectamente que antes del diluvio universal, los hombres aprendieron a escribir de una manera pictográfica, o sea, por medio de dibujos y símbolos, sobre tablillas de barro. Hoy en día, los árabes tienen una tradición de que Enoc, fíjense bien, los árabes tienen una tradición de que Enoc inventó el arte de escribir, y fue él, por medio del Espíritu Santo de Dios, quien tradujo todos los dibujos pictográficos de sus antepasados a la escritura, porque como dato importante les diré que Adán murió poco antes de que Enoc desapareciera. O sea, todavía Enoc convivió con Adán y bien pudo transmitirle todas sus vivencias. Y ya Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared, padre de Enoc, murieron después de que haya desaparecido Enoc. Entonces, todos ellos le contaron sus anécdotas, sus historias, sus vivencias a Enoc, y Enoc fue el que las escribió, ¿eh? De ahí es donde comienza a formarse este maravilloso libro llamado Biblia, que en la antigüedad fue llamado la Tanaj. Perfecto, es llamada la Tanaj. Para nosotros los neotestamentarios, como se divide en dos pactos, el Antiguo y el Nuevo, entonces para nosotros la escritura del Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y la escritura del Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, ¿eh? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Dios movió otras fuentes, otras formas para llevar a cabo este maravilloso libro, porque la Biblia es la palabra viva de Dios hablada a los hombres, ¿sí? Entonces todos ellos, antes de Enoc, le pasaron sus historias, sus vivencias, y Enoc las escribió porque tuvo esa facultad, ¿eh? Además, Dios lo instruyó acerca de toda la creación del cielo y del universo, o sea, lo que es la bóveda celeste, y de la tierra y de todo lo que hay en ella, y del hombre por su paso en esta tierra hasta el día del juicio final. Fíjese todo lo que le enseña Dios a Enoc, desde la creación de los cielos, ¿sí? La creación del primer mundo, cómo vivió, cómo transcurrió, ya lo vimos, cómo pereció, y luego un nuevo mundo que hizo el adámico para acá. Todo eso Dios se lo reveló a Enoc. Algunas cosas, otras se las revelaron por parte de su padre Adán. Acuérdense que está en Adán, está Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, su padre, y la vivencia que tiene él, ¿sí? Y todavía instruyó a su hijo
Matusalén, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y Dios le revela también a Enoc, lo que va a transcurrir y el juicio que va a llevar sobre la humanidad, destruyéndola por medio de un diluvio universal, con un hombre que va a llevar a cabo toda esa obra, que sería su hijo Noé, ¿sí? Y después de Noé, toda la historia hasta llegar al nacimiento del Mesías Redentor, porque también para Enoc necesitaba un Mesías Redentor, porque él era hijo de Adán, ¿sí? Entonces, y después del nacimiento y la vivencia del Redentor, iba a haber una iglesia, ¿sí? Un grupo de gente que iba a vivir hasta que viniera el arrebatamiento y el gran juicio blanco. Hasta allá tuvo Dios que instruir a Enoc, dándonos esas maravillosas enseñanzas que vamos a ver paulatinamente a través de las siguientes historias, porque no queda aquí, ¿sí? Solamente les estoy diciendo, fíjense cómo Dios utiliza a Enoc, para enseñarle todo el mundo existente desde el alfa, o sea, el principio, hasta el fin. Por eso les dije que Enoc es el libro más importante, más espiritual que hay en la tierra aún sobre la Biblia, porque la Biblia ya es un resumen de todo lo que Enoc manifestó, porque a Enoc se lo manifestó Dios directamente, y ya Enoc lo transcribió a las Sagradas Escrituras, todas las vivencias las escribió, que ya aquellos hombres que escribieron la Septuaginta solamente agarraron fragmentos del libro de Enoc. Ese es otro cantar, esa es otra situación, esa es otra cuestión, pero el libro de Enoc fue la base para que se escribieran las Sagradas Escrituras de la Biblia, tanto del Tanaj como del Nuevo Testamento. Espero sus comentarios, pero en base a la Biblia, Ok. Además, ya vimos que todo esto Enoc lo escribió en papiros que entregó a su hijo Matusalén. Y Matusalén, ojo, se los dio directamente a su nieto Noé, porque sabía por visión celestial que con Noé Dios traería su juicio sobre la tierra. De allí el significado del nombre de Noé, que significa justicia. Fíjese cómo se va traspasando lo que es la literatura. Después del diluvio universal, Noé entregó las escrituras a su hijo Sem, y Sem se las entregó junto con el sacerdocio terrenal que traía de generación tras generación desde Adán, el padre de la raza humana, hasta Abraham, como nos lo narra Génesis, el libro de Génesis, en su capítulo 14, del versículo 17 al 20. ¿Sí? O sea, es Sem, el hijo de Noé, después del diluvio universal, que le dice: mira, hijo, podríamos llamarle de esta manera, todo esto es la historia pasada desde nuestros padres, desde nuestro padre Adán. Aquí la tienes, esto es para ti. Qué regalo tan maravilloso recibió Abraham de parte de Sem, ¿sí? En aquella entrevista que tuvo con Melquisedec, porque Sem era el sacerdote terrenal en ese tiempo de toda la raza humana existente, y él es el que le entrega su estafeta a Abraham en ese mismo momento. Sem, investido en la vestidura del Cristo que habría de venir, del sumo sacerdote, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Melquisedec. Sem, investido en la investidura de Melquisedec,
o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador que habría de venir tiempo después. Sem fue el último patriarca sacerdotal de la era antediluviana, desde Adán, y fue el primero de la era postdiluviana hasta Abraham, como nos lo revela el libro de Génesis capítulo 5, versículos 1 al 32 y versículo 14 del 17 al 20. Pero el tiempo se me ha acabado. Mañana continuamos con esta maravillosa historia. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.